Palabras del Papa Francisco previas al rezo del Ángelus del domingo 4 de julio de 2021. Plaza de San Pedro. Lectura dramatizada de la traducción al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio de este domingo, Marcos 6, del 1 al 6, nos habla de la incredulidad de los paisanos de Jesús. Él, después de haber predicado en otros pueblos de Galilea, vuelve a Nazaret, donde había crecido con María y José. Y un sábado se pone a enseñar en la sinagoga. Y muchos, escuchándolo, se preguntan, ¿de dónde le viene toda esta sabiduría dada? Pero ¿no es el hijo del carpintero y de María? Es decir, de nuestros vecinos, a los que conocemos bien. Versículos del 1 al 3. Y delante de esta reacción, Jesús afirma una verdad que ha entrado a formar parte también de la sabiduría popular. Un profeta, solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. Versículo 4. Lo decimos muchas veces. Pero detengámonos en la actitud de los paisanos de Jesús. Podemos decir que ellos conocen a Jesús, pero no lo reconocen. Hay diferencia entre conocer y reconocer. De hecho, esta diferencia nos hace entender que podemos conocer varias cosas de una persona, hacernos una idea, fiarnos de lo que dicen los demás, quizá de vez en cuando verla por el barrio, pero todo esto no basta. Se trata de un conocer, diría, ordinario, superficial, que no reconoce la unicidad de esa persona. Es un riesgo que todos corremos. Pensamos que sabemos mucho de una persona. Y lo peor es que la etiquetamos y la encerramos en nuestros prejuicios. Pues de la misma manera, los paisanos de Jesús lo conocen desde hace 30 años y piensan que lo saben todo. Pero ¿este no es el joven que hemos visto crecer? ¿El hijo del carpintero y de María? ¿Pero de dónde le vienen estas cosas? La desconfianza. En realidad, no se han dado nunca cuenta de quién es realmente Jesús. Se detienen en la exterioridad y rechazan la novedad de Jesús. Y aquí entramos precisamente en el núcleo del problema. Cuando hacemos que prevalezca la comodidad de la costumbre y la dictadura de los prejuicios, es difícil abrirse a la novedad y dejarse sorprender. Nosotros controlamos con la costumbre, con los prejuicios. Al final sucede que muchas veces de la vida, de las experiencias e incluso de las personas, buscamos solo confirmación a nuestras ideas y a nuestros esquemas, para nunca tener que hacer el esfuerzo de cambiar. Y esto puede suceder también con Dios. Precisamente a nosotros creyentes, a nosotros que pensamos que conocemos a Jesús, que sabemos ya mucho sobre Él, y que nos basta con repetir las cosas de siempre. Pues esto no basta con Dios.
sin apertura a la novedad, y sobre todo, escuchad bien, apertura a las sorpresas de Dios, sin asombro, la fe se convierte en una letanía cansada que lentamente se apaga y se convierte en una costumbre social. He dicho una palabra, el asombro. ¿Qué es el asombro? El asombro es precisamente cuando sucede el encuentro con Dios. ¡He encontrado al Señor! Leemos en el Evangelio, muchas veces la gente que encuentra a Jesús y lo reconoce, siente el asombro. Y nosotros, con el encuentro con Dios, tenemos que ir por este camino. Sentir el asombro. Es como el certificado de garantía de que ese encuentro es verdad, que no es costumbre. Y al final, ¿por qué los paisanos de Jesús no lo reconocen y no creen en él? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Podemos decir, en pocas palabras, que no aceptan el escándalo de la encarnación. No lo conocen. Este misterio de la encarnación. No aceptan el misterio. No lo saben, pero el motivo es inconsciente. Y sienten que es escandaloso que la inmensidad de Dios se revele en la pequeñez de nuestra carne. Que el Hijo de Dios sea el hijo del carpintero. Que la divinidad se esconda en la humanidad. Que Dios habite en el rostro, en las palabras y en los gestos de un simple hombre. He aquí el escándalo. La encarnación de Dios. Su concreción, su cotidianidad. Y Dios se ha hecho concreto en un hombre, Jesús de Nazaret. Se ha hecho compañero de camino. Se ha hecho uno de nosotros. Tú eres uno de nosotros, decirlo a Jesús. Es una bonita oración. Y porque es uno de nosotros, nos entiende, nos acompaña, nos perdona y nos ama mucho. En realidad, es más cómodo un Dios abstracto, distante, que no se entromete en las situaciones y que acepta una fe lejana de la vida, de los problemas y de la sociedad. O bien nos gusta creer en un Dios de efectos especiales, que hace solo cosas excepcionales y da siempre grandes emociones. Sin embargo, queridos hermanos y hermanas, Dios se ha encarnado. Dios es humilde, Dios es tierno, Dios está escondido. Se hace cercano a nosotros habitando la normalidad de nuestra vida cotidiana. Y entonces a nosotros nos sucede como a los paisanos de Jesús, que corremos el riesgo de que cuando pase no lo reconozcamos. Vuelvo a decir una bonita frase de San Agustín. Tengo miedo de Dios, del Señor, cuando pasa. Pero, Agustín, ¿por qué tienes miedo? Tengo miedo de no reconocerlo.
Tengo miedo del Señor cuando pasa. Timeo dominum transeuntem. No lo reconocemos, nos escandalizamos de él. Pues pensemos en cómo está nuestro corazón respecto a esta realidad. Y ahora en la oración pidamos a la Virgen, que ha acogido el misterio de Dios en la cotidianidad de Nazaret, tener ojos y corazón libres de los prejuicios y tener ojos abiertos al asombro. Señor, haz que te encuentre. Y cuando encontramos al Señor, se da este asombro. Lo encontramos en la normalidad. Ojos abiertos a las sorpresas de Dios, a su presencia humilde y escondida en la vida de cada día. Palabras del Papa Francisco después del rezo del Ángelus. Queridos hermanos y hermanas, desde la querida nación de Eswatini, en África Meridional, llegan noticias de tensiones y violencias. Invito a aquellos que tienen responsabilidad y a los que manifiestan las propias aspiraciones por el futuro del país a un esfuerzo común por el diálogo, la reconciliación y la composición pacífica de las diferentes posiciones. Y me alegra anunciar que del 12 al 15 del próximo septiembre, si Dios quiere, viajaré a Eslovaquia para realizar una visita pastoral. La tarde del 12. Están contentos los eslovacos allí. Y antes, la mañana del domingo 12 de septiembre, concelebraré en Budapest la misa conclusiva del Congreso Eucarístico Internacional. Pues doy las gracias de corazón a los que están preparando este viaje y rezo por ellos. Recemos todos por este viaje y por las personas que están trabajando para organizarlo. Y os saludo con afecto a todos vosotros, romanos, peregrinos de Italia, de varios países, especialmente a los eslovacos. Y en particular saludo a los grupos de Cosenza, Crotone, Morano, Calabro y Ostuni. Os deseo a todos un feliz domingo. Y por favor, no os olvidéis de rezar por mí. Gracias. Adiós.